Shabbat Shalom. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, que sea más fuerte entonces. Bien. Con más ganas. Bueno, estuvimos estudiando una porción maravillosa y ahora vamos a hacer la conexión. Y para eso vamos a ir al libro del profeta Malaquías, ¿sí? Malaquías capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. Repito, Malaquías 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. ¿Estamos? ¿Podemos empezar a leer? Arrancamos. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de verdad? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado, desde la mañana hasta la noche, por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando a animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes.
Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Bien, amén. Hasta ahí la lectura que teníamos que hacer esta semana de la Haftará. Bien, vimos el profeta Malaquías, ¿cierto? Malaquías en hebreo significa, o se dice Malají, ¿sí? Para los que están notando, y significa mi mensajero. Este mensaje se escribió alrededor del 430 antes de la era común y es posterior al exilio del pueblo y la reconstrucción del templo. Ese es el contexto en el que se está dando esta palabra, ¿sí? Cuando comenzamos la lectura, podemos observar que el profeta Malaquías afirma que Dios ama a su pueblo, ¿sí? A Israel, y que no dejará de cumplir las promesas que le hizo. En el versículo 2 del capítulo 1 dice: amé a Jacob y rechacé a Esaú, o aborrecí o desprecié, dice según las versiones. Y vimos esta semana en la parashá que estuvimos estudiando acerca de quiénes eran los personajes. 2 hermanos. ¿Quiénes eran esos hermanos? Jacob y Esaú. Muy bien. Jacob, entonces sabemos, si lo estudiamos, era un hombre de tienda, un hombre que estudiaba la instrucción, que le interesaba y buscaba lo espiritual. Y por otro lado, tenemos a su hermano, a Esaú, que era un hombre de casa, ¿sí? Se enfocaba en la satisfacción de sus deseos físicos y materiales. Estos 2 hermanos entonces representan 2 fuerzas internas, ¿sí? Que se manifiestan en nosotros. ¿Lo sabían eso? Sí, algunos lo hacen. Es súper interesante porque representan 2 caminos de vida, el camino espiritual, de fe, de confianza en Dios, y por el otro tenemos el camino de la materialidad, del mundo, de la carne, ¿sí? Y como Dios es soberano, elige a aquellas personas que están interesadas y dispuestas a hacer su voluntad. En este caso, Dios había elegido ¿a quién? A Jacob por sobre Esaú, para que él sea quien herede las bendiciones del pacto, ¿sí? Luego, a partir del versículo 6, sí, del 6, Malaquías denuncia a los sacerdotes y al pueblo. ¿Por qué? Por descuidar la adoración a Dios, y si los sacerdotes estaban fallando, se habían vuelto corruptos, ¿cómo podían ellos guiar al pueblo, no? Porque eran los sacerdotes los encargados de unir cielo y tierra. Tenían una función súper importante en el templo. Y cuando el profeta los exhorta, no los exhorta porque sí, sino porque claramente no se estaban haciendo las cosas bien. La actitud que tenía el pueblo era tan lejana al Eterno que los deshonraban al ofrecer sacrificios de animales defectuosos. No eran dignos, sacrificios que al Eterno le agraden, ¿no es cierto? No le daban una adoración de devoción sincera. Más bien dicen una parte que esos mandamientos eran un fastidio para los sacerdotes, llega a decir. Entonces,
esta generación aparentaba delante del Eterno llevando ofrendas que ellos mismos sabían que lo que estaban presentando era algo defectuoso, algo que les sobraba. Y vamos a ver en el versículo 14 del capítulo 1, dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. O sea, vemos que tenían algo mejor para ofrecer, ¿no es cierto? Pero se dejaban lo mejor para ellos y al Eterno le daban las sobras. Era como un egoísmo que se había apoderado de ellos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, llevándolo a nosotros, muchas veces eso también está en nosotros, que damos el tiempo que nos sobra para servir al Señor y no priorizamos nuestro tiempo con Él, ¿no es cierto? Priorizamos más nuestro mundo material, digamos. Llámenle, no sé, trabajo, estudio, vínculos, o lo que ustedes quieran poner, el nombre que le quieran poner. Entonces, a ver, yo acá anoté que los sacrificios del pueblo eran indignos por varias razones, ¿sí? Número 1, presentaban lo que les convenía, daban lo que menos les costaba, ¿sí? Para los que están anotando, repito, presentaban lo que les convenía, daban lo que menos les costaba. Número 2, eran negligentes. No les importaba la forma en que ofrecían el sacrificio. Y número 3, eran desobedientes, porque hacían sus sacrificios a su manera y no como Dios lo había ordenado. Sabemos que había un orden para ofrecer sacrificios y ellos lo daban todo desordenadamente, ¿no es cierto? O sea que su manera de dar al Eterno demostraba su verdadera actitud hacia Dios, ¿no es cierto? Y muchas veces también nuestra manera de acercarnos, de la forma en que lo hacemos, también demuestra si realmente lo amamos al Eterno o no. Y en Romanos 12:1 dice que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. ¿Sí? Romanos 12:1, para los que están anotando, nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. O sea que si le damos a Dios solamente el tiempo, el dinero o la energía que nos sobra, que nos queda del día, estaríamos imitando a esta generación posexílica que acabamos de leer y que no le quería entregar nada valioso al Eterno. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con eso, de qué es lo que le estamos entregando a Él. Lo que le damos a Dios, lo que ofrecemos, revela lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿sí? Y para ir terminando y llevándolo como conectándolo con lo que vimos también en la semana, en nosotros siempre hay como una guerra, ¿no? Por un lado está lo que mencionábamos al principio, el deseo de elevarnos siempre a lo espiritual, a buscar de Dios, a conocerlo más a Él, y por el otro está el deseo de buscar hacer las cosas conforme a nuestro placer, ¿sí? Y eso dijimos que representaba a dos personas, a los dos hermanos, pues Jacob o Esaú, ¿no es cierto? O sea que nuestra forma de hablar, nuestras acciones, nuestra forma de presentarnos delante del Eterno manifiesta esas dos fuerzas internas que están en nosotros. O manifestamos un Jacob o un Esaú, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que tenía para compartirles y espero que en esta semana podamos elevarnos, esta semana que comenzamos podamos elevarnos realmente a lo que el Eterno quiere hacer con nosotros. Amén.